Bueno, entonces a continuación vamos a resolver el problema planteado a continuación, que dice lo siguiente. Considera el circuito de la figura, o sea, el esquema que está acá. Cuando el banco de compensación no está conectado, la corriente en la línea B suministrada por la fuente trifásica es de 8 amperes y W sub A y W sub B es igual a menos 1500 watts. Ahora cuando se conecta el banco de compensación en paralelo a la carga, W sub B es igual a 0 watts. Si la tensión de fase en la carga trifásica en los dos casos, sin banco compensador y con banco compensador, es la misma, calcula el valor en amperes de la corriente en la fase C que suministra la fuente cuando se conecta el banco de compensación. Asuma que la fuente opera a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, detallemos un momento el esquema de la figura y vamos a ir dándole sentido a cada una de esa información de este problema. Entonces, el esquema de la figura que nos está representando acá. Tenemos una fuente trifásica, la cual esa fuente trifásica, una fuente trifásica tetrafilar, ya que vemos que de la fuente salen cuatro conductores, ¿no? Cuatro conductores. Entonces es una fuente trifásica balanceada que opera una componente de secuencia, que es secuencia negativa, y la fuente es tetrafilar, es decir, que la fuente tiene, de la fuente salen cuatro conductores. Entonces, una conclusión directa de esto es que las fuentes trifásicas hay de dos tipos. Hay fuentes en configuración y fuentes configuración en delta. La fuente de configuración en delta solo es posible para tres conductores o tres hilos. Es decir, que solamente en la fuente hayan las fases A, B y C principales. Y en la fuente en Y, pues pueden ser de tres hilos o a su misma vez de cuatro hilos. Es decir, que el neutro, cuatro hilos, cuatro conductores, cuatro fases, quiere decir que el neutro es posible conectar. El neutro de la fuente, el neutro de la fuente en Y, está disponible para conectar o no está disponible. En este caso, pues con esa deducción nos queda por descarte o por directamente esa deducción que la fuente de acá tiene que ser una fuente que está en Y. La fuente de acá está en Y. Entonces la fuente por medio de esos cuatro cables conductores en los cuales miden que la fase A, B y C, podemos notar que las fases A, B y C, los cables tienen una impedancia. Y el cable neutro no tiene impedancia, por lo cual se asume que es ideal. Pero bueno, la fuente, sea tetrafilar o trifilar, siguiendo como la filosofía general de los problemas de circuitos trifásicos, la fuente alimenta a una carga o una serie de cargas, a una serie de cargas. En este caso, según lo que plantea el problema, la fuente inicialmente alimenta una carga trifásica balanceada y la carga también, los cuatro hilos de la fuente son lo mismo que llegan a la carga. Entonces, también por deducción, la carga también está conectada en Y. Y la fuente también sería en Y, pero con el neutro disponible. Entonces, ya vemos Y sub N, Y sub N. Entonces, inicialmente la fuente está conectada a la carga por medio de esos cuatro conductores, los cuales esos cuatro conductores, tres conductores tienen impedancia y el cuarto conductor es ideal. Es ideal. Y que la impedancia de línea, como la línea es balanceada, la línea A, la línea B y la línea C, la impedancia de línea es la misma. Es balanceada, es decir, que el valor de la impedancia es la misma. Pero que en este caso en particular, la impedancia de línea es netamente inductiva, es solamente inductiva pura, debido a que no tiene parte real, es JX sub N. Es decir, que la impedancia de línea, de manera general, se representa como una componente resistiva más una componente reactiva inductiva. Pero como solamente, como aquí no están mencionando la resistencia, como no están mencionando la resistencia, entonces, pues, en este caso lo que estamos diciendo es que la resistencia de la línea sería 0 ohms y que únicamente la impedancia de la línea es inductiva pura, eso es lo que dice el problema. Y miren que hay dos situaciones según el problema. Inicialmente la carga está conectada directamente a la fuente. La carga está directamente conectada a la fuente. De la carga a la fuente, pues se conectan por medio de cuatro conductores, los cuales tres conductores, las fases principales, los cables no son ideales sin impedancia, el cuarto sería ideal. Fuente es balanceada y la carga es balanceada. Y que luego, en paralelo a esta carga, ¿cómo sabemos que está en paralelo? Porque mire que la carga está conectada entre los puntos A, entre los puntos B, entre los puntos C, y entre esos mismos puntos A, B y C, miren que también se va a conectar este otro elemento que está acá, un banco de compensación de reactiva. Inicialmente el banco de compensación de reactiva estaría conectado entre los mismos nodos C, B
y A. C, B y A. Por lo que entonces la carga trifásica y el banco de compensación comparten los mismos nodos, entonces la carga trifásica y el banco están conectados en paralelo. Pero el problema nos está diciendo que hay dos situaciones. La situación número uno es cuando la carga está conectada directamente a la fuente. Entonces estos interruptores estarían abiertos. Un interruptor abierto, ese interruptor abierto lo que está diciendo es que esto no está conectado directamente a los nodos A, B y C. Ese banco, como básicamente intentar representar esto, visualizar, como si solamente existiera fuente y carga. Eso no existe. Cuando los interruptores están cerrados, quiere decir que el banco de compensación se conecta en paralelo a la carga. Entonces, es decir que la situación 2 es la fuente, carga y banco de compensación. Entonces hay dos situaciones en el problema que hay que analizar, que es cuando la carga está conectada, hay unos escenarios que nos implican acá, ya los vamos a analizar, y cuando el banco está conectado, los escenarios son diferentes, escenarios de referencia, por ejemplo, las corrientes de acá, las tensiones, las variables del circuito. Entonces, nos dicen el problema nos está diciendo es que calcule la corriente de línea o la corriente de la fase C, es decir, I sub C, básicamente, cuando se conecta este banco de compensación de reactiva, ese banco de compensación de reactiva. Y para eso nos dan la siguiente información. Entonces nos dicen, cuando la situación, vamos a llamar la situación número 1, cuando el banco, llamémoslo así, el banco sin conectar. El banco de compensación de reactiva, banco sin compensar. Cuando el banco está sin compensar, dice que la corriente de línea I sub B de la fuente, o I sub B, esa que está acá, ¿sí? Esa corriente I sub B estaría directamente llegando, por ejemplo, a la carga trifásica. I sub A estaría, las tres corrientes I sub A y sub B que salen de la fuente llegan directamente a la carga. Cuando se llega a conectar el banco de compensación, pues esas corrientes se repartirían, una parte para la carga y otra parte para el banco. Pero no quiere decir que las corrientes sean la misma en la situación 1 que en la situación 2. Entonces, el valor de I sub B es igual a 8 amperes. Pero, como el sistema es balanceado, carga balanceada, fuente balanceada y línea balanceada, podemos automáticamente asegurar que I sub A, I sub B e I sub C son el mismo valor. La magnitud de esas tres corrientes son el mismo valor, 8 amperes, no únicamente I sub B. No únicamente I sub B, debido a que el sistema es balanceado, podemos asumir automáticamente que las magnitudes I sub A, I sub B y sub C son las mismas, las magnitudes de las corrientes. Lo que sí hay que tener en cuenta que es que el ángulo de fase de las tres corrientes va a ser diferente, pero el de fase entre ellas es de 120 grados debido a que la componente de secuencia, Vamos a tener en cuenta una cosa antes de continuar y es la notación fasorial o la no notación en la cual se va a trabajar este problema. Es decir, una cantidad la cual que se represente una cantidad y encima de esa cantidad, esa variable, esté la virguiña o este símbolo de acá encima de la variable, estamos representando que es un fasor. El fasor tiene una magnitud y un ángulo de fase o la parte real en la parte imaginaria. Y que el solo hecho de escribir la cantidad, ¿sí? Es decir, que eso implicaría el vector o el fasor y que la cantidad, o sea, la misma variable sin el sombrero, por decirlo de alguna manera, o sin la virguiña, es una magnitud. Es una magnitud. Entonces, aquí en este caso lo que estoy representando es que las magnitudes de las corrientes son las mismas. Un error sería decir no, que el fasor I sub A y sub B son iguales. Eso sería un error porque la magnitud es la misma, pero el ángulo de fase de cada uno de ellos es totalmente diferente. Entonces, en este caso, solamente lo menciono de esta forma, ¿no? Que I sub A, I sub B y sub C, tener en cuenta esta notación para trabajar de aquí en adelante. Entonces, no es necesario que nos mencionen las otras tres corrientes. Debido a que, como el sistema es balanceado, no, me dijeron solo la información de I sub B, I sub A y sub C no las puedo conocer. Claro que sí, debido a que como es balanceado, se asegura que las tres corrientes son, la magnitud es la misma. Y me dicen WA y W. WA y W. Miremos quién es WA. WA y W son wattmetros, son instrumentos de medición que permiten realizar una lectura de potencia. Una lectura de potencia. ¿Sí? De manera general, un wattmetro, o rápidamente, un wattmetro es un instrumento de medición que me permite hacer medición de potencia activa. Es decir, que el número que arroje ese instrumento de medición, el número que me arroje ese instrumento de medición, ese número, la cantidad, las unidades van a ser watts.
Pero ¿qué está midiendo el igualmetro A? Si nos podemos entrar en detalle, el igualmetro A tiene dos bobinas, bobina de corriente y bobina de tensión. La bobina de tensión pues se conecta entre dos nodos diferentes y la bobina de corriente pues sería la corriente a medir. Entonces, por ejemplo, esta bobina y la bobina de tensión en el aspecto constructivo tienen mayor número de espiras, pero ellas son delgadas, y la de corriente menos espiras, pero el calibre es más grueso. Entonces, si se dan cuenta, y el más estaría diciéndome la polaridad. Entonces, la tensión que está leyendo sería la tensión positiva al punto N, y el otro extremo sería el negativo. Entonces, versus NC por la corriente sub C por el coseno del ángulo de esa tensión, porque esos son fasores, aquí solamente estoy colocando la magnitud, es decir, el ángulo de la tensión de sub Cn menos el ángulo, ¿sí? Menos el ángulo de la corriente sub C, de la corriente sub C. Y esto me da como resultado una cantidad en watts. Eso es lo que está leyendo el wattmetro. Pero entrando en un detalle más, o sea, entrando a más detalle, nos estamos dando cuenta que esa tensión de acá es una tensión de fase. El índice sub P quiere decir que es tensión de fase. Y que esto es una corriente de línea, o una corriente de línea que es la misma corriente de fase en sistemas YY. La corriente de línea y corriente de fase. Y la diferencia, ¿sí? La diferencia entre el ángulo de una tensión y el ángulo de una corriente, pues esta diferencia da como resultado una potencia compleja. O el ángulo de una potencia compleja. El ángulo de una potencia compleja. Entonces, básicamente, B por I por el coseno. Es decir, de una manera más simplificada, W está leyendo una tensión de fase, una corriente de fase, por un coseno de un ángulo de una potencia compleja. La potencia compleja que se estaría construyendo o generando a partir de esa tensión y esa corriente. Y prácticamente B por I sería potencia aparente, sería una potencia aparente, y eso acá es lo mismo que decir el factor de potencia. Entonces, ese por factor de potencia efectivamente es una potencia. Es una potencia. Pero, como estamos leyendo tensión de fase y corriente de fase, tensión de fase y corriente de fase, entonces eso va a ser una potencia monofásica. Entonces hablamos leyendo una potencia por fase. Está leyendo una potencia por fase. ¿Qué tipo de potencia está leyendo? ¿Qué potencia monofásica? Entonces usted puede trazar como una línea, digámoslo así, imaginaria, al wattmetro, y puede ser en ese sentido o en el sentido contrario, como se quiera ver, da lo mismo, como usted lo quiera ver, está leyendo una potencia monofásica de lo que de aquí en adelante está viendo. ¿Qué está viendo el wattmetro A de aquí en adelante en la situación número 1? El wattmetro A está viendo la impedancia, está viendo la impedancia de línea. El wattmetro B es otro instrumento de medición. Es un, digamos que el wattmetro B, como es un instrumento ideal, aquí no estamos mirando, básicamente se ignora el instrumento de medición, no estamos teniendo en cuenta el instrumento de medición, simplemente lo que hace es arrojar un número, una medida, pero no implica que consuma una tensión, una corriente. Simplemente es un instrumento ideal. Entonces, como que estamos ignorando que existe ese wattmetro acá de un punto de vista de interpretación. Entonces, en este momento, la situación número 1, el wattmetro está viviendo la impedancia de línea y la carga trifásica. La impedancia de línea y la carga trifásica. Entonces, en teoría, el wattmetro A está leyendo una potencia monofásica. ¿Pero cuál es la potencia monofásica que está leyendo? Es la potencia, es la potencia de la impedancia de línea monofásica más la potencia de la carga, pero la monofásica. No obstante, como el sistema es balanceado, a su misma vez esta cantidad acá, yo la puedo reinterpretar como una potencia trifásica. Es decir, que ¿cómo calculo una potencia trifásica a partir de una monofásica? Pues 3 veces la potencia monofásica. Pero eso siempre y cuando el sistema sea balanceado. Es decir, que también lo podemos reinterpretar como que el wattmetro está leyendo. El wattmetro también está leyendo una potencia trifásica. Pero no es que ese wattmetro lea una potencia trifásica directamente, no. Si yo la lectura, el número que me arroja la lectura del wattmetro A lo multiplico por 3, está leyendo una potencia trifásica. ¿Y qué potencia trifásica estaría leyendo? Nuevamente sería la potencia de la impedancia de línea, la trifásica,
y la potencia de la carga, pero la trifásica. No obstante, debido a que la línea no tiene resistencia, entonces no tendría P, porque P solamente la consume la resistencia. Con la impedancia de línea no tiene parte resistiva, entonces esta cantidad va a ser cero. Entonces, en resumidas cuentas, el wálmetro está leyendo la potencia monofásica que consume la carga o la potencia trifásica que consume la carga. Es decir, que la potencia de la carga monofásica es el mismo valor de la lectura del wálmetro A, es decir, 1500 watts. O que la potencia de la carga trifásica, pues sería 3 veces por 1500, es decir, ese valor por 3, es decir, 4500 watts. Aquí hay una interpretación adicional y es que la lectura es negativa. La lectura es negativa pues debido a que la tensión, debido a que pues la polaridad que está leyendo está invertida, porque la tensión, las tensiones de fase, ¿sí? Las tensiones de fase que se conocen, pues serían B sub AN, B sub BN y E sub CN. Es decir, que las fuentes están configuradas para que los más de las fuentes recuerden que dos subíndices me implica que el primer término es la polaridad positiva, el segundo término es la polaridad negativa. Entonces, como estoy leyendo B sub NC, que es el contrario de B sub CN, pues básicamente B sub CN y B sub NC están relacionados. Uno es menos el otro. Entonces, este menos lo que está implicando simplemente es que está leyendo, que el wálmetro está leyendo una tensión contraria a lo que quería leer. ¿Sí? Simplemente este menos aparece debido a que pues, estoy leyendo lo usual. Para que esa lectura sea positiva, esto debería ser B sub CN. Si esto es B sub CN, la lectura me va a dar positiva. Pero el menos no implica que es que la carga esté generando una potencia, la carga está generando una potencia. No, no tendría sentido. Simplemente es por la polaridad, de que es el menos. Pero la interpretación es la misma. Es una tensión de fase, una corriente de fase, un ángulo y pues la interpretación es la misma. El menos simplemente es por la conexión. Entonces, por eso ni lo tengo en cuenta. Solamente es una interpretación de conexión. Y igual metro B, y igual metro B, igual metro B ahora que está leyendo. Igual metro B estaría leyendo la tensión entre C y A por la corriente I sub B por el coseno del ángulo de esa tensión, del ángulo de la tensión B sub CA, menos el ángulo de la corriente I sub B, la corriente I sub B. Es decir, que saliendo una tensión de línea y una corriente de línea. Y acá, pues, esto sigue siendo, pues, en este caso, pues, se podría reinterpretar esto, se podría interpretar eso como una corriente, perdón, como una potencia compleja, como un ángulo de potencia compleja. Directamente, la resta de un ángulo de un ángulo de línea, de una tensión de línea y una corriente de línea no representa algo como tal. La resta de un ángulo de una tensión de fase y corriente de fase sí se puede interpretar como potencia compleja, pero eso como tal no representa una potencia compleja. No obstante, esta configuración tiene algo interesante y es que pasan dos cosas. Uno, el wálmetro está conectado en forma no usual. Forma no usual quiere decir que bobina de tensión y bobina de corriente no están conectados en el mismo nodo. Por ejemplo, si nos fijamos en ese wálmetro, miren que la bobina de tensión y la bobina de corriente están conectadas en un mismo nodo. Pero esa no, miren que la bobina de tensión estaría conectada, por ejemplo, en este nodo, el de aquí arriba, que es el amarillo, y el de acá está conectado en verde. Y ese nodo está conectado entre este punto y está conectado. Y miren que la bobina de corriente está por derecha conectada en morado y aquí otro nodo totalmente diferente es. Entonces, este de aquí es conexión usual. Entonces, resulta que particularmente, en especial, esta configuración de acá, si el wálmetro está en conexión no usual y a su vez registra una tensión de línea y una corriente de línea, porque también puede ser conexión no usual, pero que registra una tensión de fase. ¿Y cómo sería? Que en vez de que esta punta toque la fase toque la N, pues sería una tensión de fase. Pero acá, como está entre A y B,
Entre A y C es una tensión de línea, pero si hubiera sido entre A y N, una tensión de fase. Entonces, gracias a esta configuración, se puede concluir que, que si se manipula matemáticamente el número que arroja esa lectura, y ese número se puede manipular y obtener la siguiente información. Es decir que si se multiplica por raíz de 3 veces la lectura del wattmetro B, se está leyendo una potencia reactiva trifásica. Una potencia reactiva trifásica. Una potencia reactiva trifásica. Entonces, si se multiplica por raíz de 3 veces el valor de la lectura del wattmetro conectado en esta forma, ese resultado me da una potencia reactiva trifásica. Una potencia reactiva trifásica. ¿Pero de quién? De la misma manera que hicimos con el wattmetro A, vamos a hacerlo con el wattmetro B. Con el wattmetro B. Y trazamos una línea, puede ser en ese sentido, en el sentido contrario. Dejémoslo en ese mismo sentido. Y estaríamos de aquí en adelante, ¿qué está viendo por ahora en la situación número 1? En la situación número 1, el wattmetro B solamente está viendo la carga trifásica balanceada. Solamente está viendo la carga trifásica balanceada. Entonces, palabras más, palabras menos, la Q trifásica que está leyendo el wattmetro, es decir, el raíz de 3 veces W, pues coincidiría con la Q de la carga. ¿Pero cuál Q? La trifásica. Entonces, en conclusión, la Q de la carga, pues trifásica, va a ser igual a raíz de 3 veces por el valor de esa lectura. El valor de la lectura es 1500. Es 1500. Y eso me haría una potencia reactiva. Entonces, con esta primera escenario acabamos de obtener en primera instancia la potencia trifásica de la carga y la Q trifásica de la carga. La potencia trifásica y la Q trifásica de la carga. Entonces, de la carga conocemos la situación 1, cuánto es la potencia trifásica y cuánto es la Q trifásica que consume. El signo menos no lo tuve en cuenta porque el signo menos lo único que me está diciendo es, con el signo menos podemos detallar, podemos indagar si esta carga es comportamiento inductivo y comportamiento capacitivo. ¿Y cómo se sabría eso? Pues habría que conocer una componente de secuencia, en la cual se nos dan, y deducir la lectura del wattmetro. Es decir, que todo esto de aquí, toda esa ecuación de acá, toda esa ecuación del wattmetro B, se puede al final, haciendo un desarrollo de circuito, se puede llegar a la conclusión de que eso de acá se reescribe como una tensión de línea por una corriente de línea por un seno de teta, donde teta corresponde al ángulo de la potencia compleja que está leyendo el wattmetro. Pero pueden existir dos opciones, que esto de acá se convierta en más B' y E' seno de teta, o también sea menos B' y E' seno de teta. ¿De qué depende que sea más o sea menos? Eso ya lo define la componente secuencia positiva. Una componente de secuencia positiva. Y que si, por ejemplo, esto es positivo, si es secuencia negativa y la ecuación me llega a dar positiva, entonces la lectura, a partir de eso yo puedo decir si la carga es inductiva capacitiva. Puedo deducirlo, porque si yo sé que, ejemplo, en secuencia, rápidamente, un ejemplo, no estamos diciendo que ese sea el valor verdadero, es una manera de deducirlo. Ahorita miraremos si necesitamos saber realmente, conocer el comportamiento, pero si, por ejemplo, en esta configuración, el resultado sería B' por I', seno de teta, pues se podría conocer a partir de la lectura si es inductivo o capacitivo. En este caso, como la lectura es negativa, la única manera de que esta función sea negativa es que el ángulo sea negativo. Es decir, para que esto se convierta en un número negativo, o es decir, para que esto sea menor que 0, porque mire que este resultado de acá, ese es el resultado matemático de la ecuación del wattmetro. Es el resultado matemático de la ecuación del wattmetro. Pero ese resultado matemático puede volverse un número positivo o un número negativo. ¿Y de qué forma se puede leer un número positivo o negativo? Depende del ángulo acá. Si el ángulo es positivo, pues esta ecuación da un número positivo.
Si el ángulo es negativo, pues esto me da un número negativo. Entonces, para que esta ecuación me dé un número negativo, porque el valor, el problema B plantea que el número es negativo, es que el ángulo también sea menor que cero. Y para que un ángulo sea menor que cero, pues la carga debería ser capacitiva. Debería ser capacitiva. Pero esto no quiere decir que el problema realmente sea así, que es que esto realmente sea capacitivo. No, aquí simplemente es un ejemplo. Habría que deducir cómo, habría que deducir si la ecuación final es positiva o es negativa. Y miraremos más adelante si es necesario deducirlo. Si es necesario deducirlo. Por lo que se conoce por ahora es que yo conozco la potencia compleja de la carga. Yo en teoría conozco la potencia compleja de la carga que sería la P y una JQ. Pero por ahora no sabemos si esto es más o menos. Es decir, no conozco si la parte imaginaria es positiva o negativa, o si inductivo o capacitivo. Como dato adicional, también puedo conocer la potencia aparente de la carga. La potencia aparente de la carga. La potencia aparente de la carga trifásica, pues es simplemente es la P de la carga trifásica al cuadrado más la Q de la carga trifásica al cuadrado y a esa le sacamos la raíz cuadrada. Es decir, que si yo tomo 4500 al cuadrado y le sumo raíz de 3 por 1500 al cuadrado y a esa suma le saco la raíz cuadrada, obtendría la S trifásica de la K. Bueno, entonces continuando con la solución del problema, en el cual ya con las soluciones anteriores y que seguimos en la situación número 1, en el cual el banco de compensación no está conectado, pues obtuvimos la potencia trifásica a la carga, la Q trifásica a la carga, conocemos las corrientes y se había planteado la manera de calcular la potencia aparente trifásica a las cargas, que según esta ecuación, pues sería tomar el valor de los 4500 al cuadrado, sumarle la Q trifásica a la carga, en ese caso sería el raíz de 3 veces por 1500, toda esta cantidad al cuadrado, y procedemos a esa operación de ahí, obtener la raíz cuadrada, por lo que en conclusión la potencia aparente de la carga trifásica, haciendo el cálculo de acá, nos da como resultado un valor de 5196,1524 volt amperes. Volt amperes. Volt amperes. Adicionalmente, ¿qué se obtiene con conocer esa información? ¿Qué se obtiene? Esta potencia, como adicionalmente en la situación número 1, la corriente I sub A, si yo pinto aquí, por ejemplo, voy a llamar esto I sub A sub C, haciendo referencia a que es la corriente de la carga. La corriente de la carga, ¿sí? La corriente de la carga. En la situación número 1, pues la corriente I sub A es la misma corriente de la carga. ¿Por qué? Porque es que como eso está desconectado, entonces esa corriente solamente va directamente a la carga trifásica. Cuando eso se conecta, pues I sub A se repartiría hacia la carga y hacia, por decirlo así, I sub A X, donde X será el compensador. Entonces, en este caso, en la situación número 1, pues ya sabríamos que no existiría I sub A X debido a que no está, esto está en circuito abierto, esto no está conectado. Entonces, yo de la carga conozco su potencia aparente trifásica y conozco su corriente de línea. Y estas dos cantidades están relacionadas de la siguiente manera. Entonces, se dice que una potencia trifásica es igual a raíz de 3 veces una tensión de línea y una corriente de línea, de manera general. Es decir, que si yo en un elemento, en una carga trifásica, una fuente trifásica, conozco su potencia aparente trifásica y conozco su tensión, puedo conocer su corriente. O si conozco su corriente o su tensión, de una manera más rápida, que la potencia aparente trifásica es una carga de una fuente raíz de 3 veces su tensión por la corriente del elemento. Entonces, trasladando esa ecuación para ese problema, ¿qué tenemos? La potencia trifásica, la carga que sería 5196.1524, tiene que ser igual a raíz de 3 veces. En este caso sería la tensión de línea de la carga multiplicado por la corriente de línea de la carga.
La corriente de línea de la carga ya la conocemos, que en el problema nos dijeron que era 8 amperes. Entonces, de aquí podemos deducir que la tensión de línea de la carga se puede obtener simplemente despejando esa ecuación. Y eso nos va a dar como resultado la tensión de línea de la carga 375 volts. Entonces de acá obtenemos que la tensión de línea de la carga es igual a 375 volts. Ahora vamos a ir a la situación número 2. La situación número 2. Es decir, con banco de compensación. ¿Qué sucede con el banco de compensación? Ahora esto se conecta en paralelo a la carga. Recuerden que el banco de compensación, la finalidad del banco de compensación es reducir la potencia reactiva que consume, que suministra la fuente, ¿sí? Que suministra la fuente. Es decir, que podríamos ver esto desde el punto de vista de dos situaciones, que es la siguiente. Acá estoy representando los triángulos de potencia. Aquí lo que se está representando es lo siguiente. En la situación número uno, la fuente entrega una potencia. Aquí vamos a escribir la fuente. Entregaría una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. Y un ángulo inicial. Y la carga, pues tendría una P sub C1, una Q sub C1 y una sub C1. Debido a la situación 1. Y aquí habría un ángulo. Θ sub C1. No obstante, nosotros sabemos que la potencia activa que entrega la fuente solamente hace la carga debido a que esto no consume P. Entonces ya sabemos que P1 es igual a P sub C1. Y que la Q1 pues sería la Q sub C1 más la Q de la impedancia de línea. Debido a que pues la Q que entrega la fuente se reparte, una parte para la reactancia y otra parte para la carga. El banco de compensación es un elemento, digamos que la potencia reactiva que consume el banco de compensación, o la idea del compensador es reducir la potencia reactiva que consume la carga. Para nada más, para nada menos, lo que sucede es que el banco de compensación está compuesto por elementos que son solamente reactivos, es decir, que o eso acá, en este caso es una reactancia, es un banco conectado en delta, un banco conectado en delta. Es decir, que el banco de compensación o es solamente 3 condensadores conectados en delta, o son 3 inductores conectados en delta. Es decir, que dentro de la caja de compensación solamente hay 3 elementos que son solamente reactivos, es decir, que solamente consumirían reactiva. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la Q que consume el condensador es negativa, y que la Q que consume el inductor es positiva. Una es positiva. Y que el compensador se elige de tal manera que la Q que consuma esa sea la contraria de acá. Es decir, que si la carga, por ejemplo, es inductiva, pues quiere decir que la potencia reactiva debería ser JQ. Y entonces, por ende, el compensador va a ser capacitiva, el efecto contrario, es decir, un menos J, Q de compensación, y aquí pues de la carga. O que si la carga es capacitiva, pues el compensador va a ser inductivo, por lo que entonces la carga va a ser un menos J, Q sub C, y aquí sería un JQ de compensación. Entonces miren que el compensador lo que hace es que que la Q equivalente entre esas dos cargas se disminuya. Es decir, que la Q total del banco. Es decir, si lo miramos desde este punto de vista, haciendo una franja acá, la Q total que estamos viendo acá es la Q, entre esa Q total es la Q de la carga, y a su vez la Q del compensador. Pero la idea es que en este caso en particular,
una sea el efecto contrario, es decir, que haya una resta entre las dos Q. O puede ser que la Q sea positiva y se le reste Q negativa, o que la Q sea negativa y se le sume Q positiva. Es decir, que sea o menos Q de la carga más Q de compensación. Es decir, que inicialmente, antes de conectar el banco, hay la Q total es la Q de la carga. Y ahora cuando se conecta el banco, la Q total es la Q de la carga menos la Q de compensación. Es decir, que la Q total disminuye. Y el disminuir la Q total quiere decir que la fuente, ya la fuente no entrega, ya la fuente entregaría, sigue entregando la Q de la línea más la Q de la carga, pero entonces la Q que va a entregar va a ser, va a ser diferente, porque ya la Q de la fuente solo estaría siendo la de la línea y Q de 1, y Q total 1. Y si Q total disminuye, pues quiere decir que pues la Q en la situación 2, y la situación 2, lo que va a suceder es que en la situación 2, escribiéndola acá, pues la Q de la fuente, la Q2 de la fuente, pues va a ser en comparación de la Q1 de la fuente, pues esta Q va a disminuir, es decir, que la Q de la fuente disminuye. Y sigue entregando la misma P porque la potencia activa no se va a afectar, ¿no? La potencia activa no se va a afectar. No se va a afectar siempre y cuando pues, se mantenga aquí la tensión de la carga. Que es lo que tenemos que indagar. Pero si se puede mantener la tensión de la carga, la fuente sigue entregando la misma P. La fuente sigue entregando la misma P porque ese es el objetivo, entregar una potencia activa. Entonces la fuente entrega una misma P, pero ahora entrega menos Q. Y al entregar menos Q, pues entonces quiere decir que la potencia aparente de la fuente disminuye. Y los efectos positivos de eso es que la fuente puede entregar, ganamos disponibilidad, es decir, que es posible conectar una nueva carga en paralelo y no sobrecargar la fuente o incluso disminuir la corriente que pasa por los conductores y pues quitar sobrecarga a los conductores. Entonces lo que sabemos es que cuando el banco de compensación se conecta, la Q total, la Q de la carga y la Q más la Q del compensador, o sea, esas dos Q, va a hacer que la Q total va a disminuir. Inicialmente la Q total, ya vemos acá Q total, y Q total de la situación 1 y la Q total de la situación 2. La Q total, lo que sucede es que en la situación 1 es la misma de la Q de la carga, pero en la situación 2, es decir, cuando está el banco, lo que va a suceder es que ahora la Q total va a ser más pequeña. Va a ser más pequeña. ¿Qué tan pequeña va a ser? ¿Cuánto vale la Q de compensación? Es lo que vamos a mirar. Lo que vamos a ir indagando aquí en el problema. Bueno, entonces retomando la situación 2, que es con el banco, entonces, y la última deducción que se acaba de hablar, que si trazamos esa línea, aquí hablamos de una Q total, pero representemos la idea un poco diferente como una S total, donde la S total, pues sería la potencia compleja de la carga más la potencia compleja del banco. Que en este caso, del punto de vista de la carga, sería una P y una JQ. Del punto de vista de la carga puede ser positiva o puede ser negativa. Y que el banco de compensación y que la potencia compleja del banco de compensación es solamente reactiva. Es solamente reactiva. Pero que a su vez, pues si esta es positiva, entonces la del compensador debería ser negativa y que si la de la carga es negativa, esa debería ser positiva. Entonces miren que la potencia activa total siempre se va a mantener en los dos casos. Es decir que en la situación número 1, en la situación número 2, la potencia activa, o sea, la potencia total entre la carga y el banco es la misma, porque es que la única de las dos cargas que consume P es la carga. Es la carga. El banco de compensador no consume potencia activa, sino solamente reactiva. Y la reactiva al efecto contrario de la carga. Y nos dicen ahora que cuando se conecta el banco de compensación, la lectura del wattmetro W es igual a 0. ¿Qué implica que esa lectura sea igual a 0? Acabamos de deducir anteriormente que si multiplicamos por raíz de 3 veces la lectura del wattmetro W, él está leyendo una Q trifásica. ¿Y cuál Q trifásica estaría leyendo? Nuevamente, en este caso, si trazamos la línea, estaría leyendo la
Q de la carga, pero ahora a su vez, la Q de la carga trifásica, pero a su misma vez está viendo la Q del banco de compensación. A su misma vez está viendo el Q del banco de compensación, porque en la situación 2 estarían conectados los dos. Él ahora le está viendo tanto la carga como el banco. Entonces, a su misma vez estaría viendo la Q de compensación trifásica. Estaría viendo, digámoslo de alguna manera, la suma de las dos Q. No es que sea la suma, ¿no? Recuerden que si una es positiva y otra es negativa, negativa la suma. Aquí simplemente lo que estamos interpretando es, con este más, en este momento, por ahora, es que las Qs, el banco de compensación está viendo las dos Qs al tiempo, pero que no, que debido a que el efecto del compensador es tener una Q con signo contrario a la carga, pues la idea es que, pues que si esta es positiva, entonces la Q de compensación sea negativa. Este más simplemente lo que estamos diciendo es que las dos. ¿Sí? O también decirlo así, que si esta es negativa, pues esta sería positiva. Eh, que si esta es, sí, que si esta es negativa, mejor, que si esta llega, si la Q de la carga es negativa, la Q del compensador es positiva, o que si la Q de la carga es positiva, la Q del compensador es negativa, ¿sí? Está viendo las dos al tiempo, que en ese caso sería una diferencia. Sería una diferencia independiente de quién sea el menos y quién sea el más. No obstante, ahora no obstante, nos está diciendo la situación 2, es que esta W como tal da 0. Es que este número da 0 y pues multiplicado por raíz 3 sigue siendo 0. Entonces, palabra más, palabra menos, la Q trifásica que lee el wálmetro es igual a 0. Y si eso es igual a 0, lo que estamos diciendo prácticamente es que el absoluto de la Q de la carga y el absoluto de la Q del compensador son el mismo. Es decir que ya independiente del signo que uno sea positivo o negativo, el número como tal es el mismo, que si esto es 0, pues quiere decir que uno es el mismo del otro. Entonces quiere decir que si la carga es negativa y el compensador es positivo, la diferencia me va a dar 0. Porque si la carga es positiva y el compensador es negativo, la diferencia me va a dar 0 porque las dos cantidades son iguales. Las dos cantidades son iguales. Entonces en la situación número 2, en la situación número 2 voy a llamar ese total 2, simplemente va a ser igual a ¿quién? Va a suceder es que este término y ese término da como resultado 0 y entonces el resultado final es que solamente la P de la carga trifásica, es decir que cuando se conecta el compensador, la Q de la carga y la Q del banco deberían ser 0. Ahora, no se asegura que la P de la carga sea la misma que la de la situación 1. Nos toca mirar es que para que la P de la carga en la situación 2 sea la misma P de la carga en la situación 1 es que la tensión aquí se mantenga, es decir, que la tensión de línea de la carga se mantenga tanto en la situación 2 como en la situación 1. Miremos a ver si eso se mantiene. El problema nos dará información. Efectivamente, miren que el problema nos dice lo siguiente. Si la tensión de fase de la carga trifásica, en los dos casos con compensador y con compensador, es decir, conectado sin conectar, es la misma, si dejamos hasta acá, lo que está diciendo esa frase, no están diciendo es que la tensión de fase, no están diciendo, no, es que la tensión de fase de la carga en la situación 1 es la misma tensión de fase de la carga de la situación 2. Pero es que tensión de fase y tensión de línea están relacionadas de la siguiente manera. La tensión de línea es raíz de 3 veces una tensión de fase. ¿Sí? Pues, si yo reemplazo esto, es decir, que si multiplico por raíz de 3 veces a ambos lados, si yo multiplico por raíz de 3 veces a ambos lados, y ese valor se conserva, y ese valor es el mismo, por lo que estoy diciendo, su misma vez que la tensión de línea en la situación 2 y la tensión de línea en la situación 1 en la carga, es la misma, ¿no? La tensión de línea en la carga, tanto en la situación 2 como en la situación 1 es la misma, es decir, que la carga sigue teniendo la misma tensión. La carga sigue teniendo la misma tensión. La carga sigue teniendo la misma tensión. Es lo que el problema nos dice. Entonces, pues, ya la conclusión de es que debido a que ya la tensión de línea en la carga se mantiene, la tensión de la línea en la carga se mantiene, entonces
Adicionalmente se conoce que pues, la potencia en la carga también se mantiene. La potencia en la carga también se mantiene. Entonces, estas dos cargas, es decir, el banco compensador y la carga trifásica y el banco compensador se pueden ver como una única carga, pero esa como una única carga en el cual consume una potencia, es decir, el banco de compensación o el S total, básicamente lo que está representando en la situación número 2 es una única carga que consume una potencia compleja de 4500 más J 0, ya que la Q de la carga y la Q del banco son la misma. La Q de la carga y la Q del banco son la misma y una es menos la otra, entonces la Q total se disminuye. Y esta de 4500 ya es la cantidad de la P de la carga en la situación número 1, que esa se mantiene en la situación número 2 porque la tensión de la carga ya se conoce, porque se mantiene tanto la situación 1 como la situación número 2. Entonces la S total, que es la S, que implica la carga y el banco, al final se representa como esto. Y como se conoce la tensión de la carga y se conoce la potencia completa de la carga, nuevamente podemos emplear la expresión que dice que una S trifásica o una potencia trifásica, la magnitud de la potencia compleja, la potencia aparente es raíz de 3 veces una tensión de línea y una corriente de línea. Recuerden que eso también se puede visualizar como de manera fasorial como 4500 a un ángulo de 0 grados volt-ampere, donde entonces eso, aquí en este caso, esto de acá representaría la magnitud de la S total. La magnitud de la S total. La magnitud de la potencia compleja total. Entonces, reemplazando acá, aquí tendríamos que 4500 va a ser igual a raíz de 3 veces la tensión de línea, pero ¿cuál tensión de línea? La de la carga. La tensión de línea es la tensión de línea de la carga, pero como la carga y el compensador están conectados en paralelo, pues la tensión de línea de la carga es la misma tensión de línea del compensador, porque los dos están conectados en paralelo. Y al estar conectados en paralelo y reducirla a una sola, se sigue conservando la misma tensión de línea. Eso es simplemente una manera de reescribir el circuito, de remodelar. Como los dos están en paralelo, tienen la misma tensión de línea. Y esa tensión de línea, ya se había calculado que se mantiene, que es un valor de 375. Y por una corriente de línea. ¿Y esa corriente de línea a qué hace referencia? Hace referencia a la corriente de línea total que llega a la carga. Es decir, la corriente, si vamos a dibujar una corriente acá, serían las corrientes I representaría la magnitud de la corriente I sub A o el sub B y sub C. Como el problema sigue siendo balanceado, este I sub L representa a I sub A o a su misma vez o a I sub B o a su misma I sub C, ya que el problema es balanceado y las tres magnitudes son iguales. Sería la corriente total, o sea, la corriente que le entra las dos cargas al tiempo. No, esto no representa la corriente de la carga o la corriente del compensador, ya que estamos haciendo esta ecuación en función de la S total y la S total serían las dos. Entonces, esa corriente sería la total que llegaría hacia las dos cargas. Sería la total que le llega a las dos cargas, no la corriente individual de la carga o la corriente individual del compensador, sino la corriente total de las dos cargas. Entonces, despejando acá, I sub L simplemente se obtiene a partir de despejar esa ecuación, el cual nos va a dar como resultado 6.928 amperes. Y esa magnitud de la corriente en línea es la misma corriente que entre la corriente I sub A y sub B y sub C que entre la fuente. Y si nos detallamos a mirar la pregunta del problema, el problema nos dice: calcule el valor en amperes de la corriente en la fase C que suministra la fuente cuando se conecta el banco de compensación. Entonces, prácticamente la respuesta a esta pregunta es esta corriente que acabamos de calcular. Nos dicen la fase C, pero como el sistema es balanceado, es lo mismo que haberla calculado en la fase B o lo mismo que haber calculado en la fase A porque es la misma corriente. De ahí lo que es la magnitud de las corrientes de línea, es la magnitud de las corrientes de línea. Y con esto queda resuelto el problema.